la cama y decía, cierren sus cuadernos, saquen su lápiz y borrador, una hoja. Miércoles uno decía, pucha, examen, y se enojaba, profesor, pero ¿por qué? Si no nos ha dicho nada. Él decía, no, ustedes deben saber. Y uno odiaba. Y hay otros que hasta ahorita odian, ¿no es cierto? Hay muchos de los jovencitos que están ahí deben odiar esos momentos cuando esos famosos dichosos exámenes sorpresa. Yo creo que Andrés tenía la cara como de ese niño, otros se agarraban así el pecho, mi mamá está como esa chica, y otros gritábamos así, no, posible, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, yo me ponía a pensar un poquito, si nos ponemos a pensar bien por un momento, esos exámenes sorpresas no tendrían que habernos afectado tanto o no tendría que afectarnos tanto. ¿Por qué? Porque el examen, si nos ponemos a pensar, consiste en solo recordar todo lo que hemos aprendido en las clases pasadas. El examen sorpresa es esto, es agarrar y te decían, digamos, vamos a dar lo que hemos llevado hace 2 semanas, hace una semana. El hecho es que cada uno de nosotros, si estudia o no, no lo repasa, ya depende, pero no debería de habernos afectado tanto. Así que hay una historia en la Biblia, yo te quiero contar que hay una historia en la Biblia, que el maestro por excelencia, nuestro Señor Jesús, le tocaba tomar exámenes y no saben a quiénes, a sus discípulos, a nada más que nada menos que a sus discípulos. Aquellos que estaban en cada clase a su lado, tenían toda la parte teórica del rabino, tenían la parte teórica del maestro, más era el momento de poner en práctica todo lo que habían aprendido. Y les tengo una mala noticia. No les fue bien en el examen sorpresa a sus discípulos. Yo creo que lean conmigo esta historia en Marcos 4, 35 al 41. Andresito, por favor. Claro que sí. En Marcos 4, del 35 al 41. Léelo, por favor, Andresín. Claro que sí. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Wow. Amén. Ahora, en el contexto, si uno se pone a ver o analizar un poquito esta historia, es de la siguiente forma. Este había sido un día donde nuestro Señor, una vez más, dicta esas hermosas y largas enseñanzas, esos sermones llenos de mucha sabiduría. Seguro para mí ha habido muchísima gente, ¿no es cierto? Y sus discípulos eran testigos una vez más de los grandes milagros que hacía nuestro Señor, de las grandes hazañas. Y yo creo que ya terminando la tarde, porque así dice la historia, llegando ya la noche, ¿no es cierto? Sus discípulos le dicen, maestro, este día te puliste, estuvo estupendo tu mensaje, las parábolas que has dado estuvieron geniales, sorprendente con cada milagro que has hecho, porque el Señor yo creo que habrá sanado a muchos enfermos, habrá dado vista a muchos ciegos, a muchos cojos, y quién sabe, hasta habrá resucitado gente. Los discípulos eran testigos. Y yo decía, Señor, o tú, mamita, que estás ahí, ¿encuentras alguna diferencia entre un alumno y un discípulo? Sí, porque el alumno puede estar solamente escuchando y atendiendo a lo que uno está enseñando, mientras que un discípulo, dice la palabra que el discípulo es el que sigue, el que te sigue. Sí, amén. Sí, eso, ¿no es cierto? Ay, o sea, yo llegué a entender que hay una gran diferencia entre un alumno y un discípulo. O sea, discípulo, un alumno es aquel que pasa una clase, sea diferente materia o etcétera de cosas, pero un discípulo dice es aquella persona que lleva un seguimiento constante
¿no? Y es a largo plazo, es algo personalizado, ¿no es cierto? Entonces los discípulos tenían unas clases personalizadas dadas por el maestro, nada menos que por nuestro Señor Jesús. Así que ellos dicen, bueno, Señor Jesús, ¿sabes qué? Hoy estuvo todo lindo y es momento, yo creo que debes haber estado cansado. ¿Por qué no vamos al otro lado del río, ¿no? Y en ese trayecto descansas. Dice la historia, pasemos al otro lado. Seguramente los discípulos despidieron la multitud. El mismo Jesús le habrá dicho, bueno, tienen razón, fue una noche o un día glorioso, vamos al otro lado del río, a manera de que también yo me hago una siestecita, estoy realmente cansado, recordemos, ¿no es cierto? Así que subieron a la barca y emprendieron viaje. Dice la historia que se levantó una gran tempestad de viento. Ahora, acá hay algo curioso que nos debe llamar la atención a cada uno de nosotros o me pone en aplicarlo a nuestras vidas. Muchas veces puede que nuestra vida, en ese lapso cuando ellos suben a la barca, está todo tranquilo. Puede pasar que en nuestras vidas muchas veces tenemos un tiempo de calma primeramente. Ese tiempo de calma, tú joven, puede ser que todo te esté yendo bien, que no tengas problemas, que te esté yendo bien en el amor, que te esté yendo 100 puntos en la familia, 200 puntos en el trabajo, otros 100 puntos en los estudios, y etcétera de cosas. Hay momentos en que tu vida, por un momento, está en calma. Estás yendo y todo te está saliendo bien y está yendo tranquilo. Y uno dice, bueno, sí, Señor, o sea, todo está bien. Pero di algo que estoy seguro y que me dice este pasaje, es que Cristo sabía que se iba a levantar una tempestad. Que Cristo sabía que se iba a levantar una tempestad, pero sin embargo les hizo cruzar el mar en ese momento. O sea, Jesús no era ajeno a lo que iba a pasar. Jesús sabía que en el transcurso de cruzar en la barca se iba a levantar una tempestad. Pero aún así le dice, vamos. Entonces yo me pregunté, ¿por qué creen que Jesús les hizo pasar aún sabiendo que se iba a levantar una tempestad? Porque el Señor les quería tomar un examen a sus discípulos. ¿Y sabe? Porque las circunstancias prácticas son la única forma adecuada de completar la enseñanza teórica. Hay un gran dicho que dice, uno no aprende por ciencia, sino por experiencia. ¿Cuántas veces nos dicen tantas cosas y aún así no hacemos caso y lo tenemos que experimentar? Ahora, miren lo interesante de este examen sorpresa. El mismo Señor Jesús le enseñó la importancia de la fe, escúchenme bien esto, la importancia de la fe, de lo que él mismo haría con los que tuvieran un poquito de fe, como una semilla tan pequeña de mostaza. Ahora llegaba el momento en que los discípulos tenían que poner en práctica. ¿Y qué creen? Reprobaron el examen. De aplazar. De aplazar. El Señor, yo creo que en el fondo del corazón del Señor Jesús, Él creía que ellos estaban preparados para enfrentar una situación así. Él nunca, escúchame bien esta parte, Él nunca nos colocará en una situación para la que sabe que no estamos preparados y nunca nos dejará solos para salir de ellas. Mira lo que dice Primera de Corintios 10:13, por favor, Andresín. Mira lo que dice Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Dice que no nos dejará ser tentado más de lo que tú y yo podamos resistir. Pero aún así dice que juntamente con la prueba, con ese momento difícil que tú y yo podemos pasar, dice, juntamente con eso nos va a dar la salida. Qué hermoso, qué hermoso. Ahora, la historia sigue avanzando. Dice que Jesús estaba en la popa durmiendo. ¡Wow! Y de este detallito yo quiero que aprendamos algunas lecciones. Primeramente,
me hace ver este pasaje que nuestro Señor era 100% Dios, pero a la vez también me dice que era 100% hombre, porque Jesús estaba cansado. Se durmió porque yo creo que habrá estado sumamente agotado de tanto predicar, de tanto de ir a sanar a tantas personas, de tanto cansancio, dice que se quedó dormido. Tanto así que ni el rugir de los vientos, ni los golpes de las olas, nada lo levantaba. Nada lo podía levantar. Ahora, recordemos que él estaba en una barca. No estamos hablando de un yate de hoy en día, super lujo, que tiene esos cuartos privados, antirruidos, que tienen camarotes y full. No, 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 no. Esta era una barca rústica que estaba totalmente abierta. Ellos estaban a la intemperie y dice que está en la parte de atrás, en la parte de la popa. Ahí dormidito, pero que nada lo levantaba. Wow, yo digo, ¿qué tal cansancio del Señor? Y algunos tienen esa, no sé, o esa virtud de poder dormir tan plácidamente, ¿no? Me viene a la mente el recuerdo de mi papá. Bueno, les cuento así, una de las cosas que me encanta de esta cuarentena, o me está encantando, es que me ha unido bastante a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, y me ha unido bastante a mis papás también. O sea, ha sido un tiempo muy lindo, es un tiempo muy lindo donde confraternizamos, hablamos. Siempre yo he sido de las personas que casi siempre bajamos a la casa de mis papás porque mi departamento es un poco pequeño relativamente, digamos, entonces la casa de papá es más grande, pero en esta cuarentena yo le dije, papito, me gustaría que ustedes vengan a la casa porque quiero también que tomen otros aires, le digo, estén con nosotros y yo quiero que ustedes descansen y estemos charlando. Bueno, ellos vinieron a la casa, estuvieron unos días, un tiempo muy hermoso, pero me llamó curiosamente algo la atención. Mamá me lo decía, tu papá, mamá Yané, estoy hablando de los pastores, ¿no? De la pastora Yané y del pastor Toño. Mamá me decía, tu papá siempre tiene la facilidad de dormir rápido. Y yo decía, sí, le decía, lo escuché, lo creía, pero no hasta que lo tuve que ver, ¿no? Yo soy de las personas que sí, o sea, puedo dormir, me cuesta, o sea, tengo que, no sé, o sea, duermo como cualquiera, ¿no? O sea, agarrar sueño me cuesta un poco. Imposible que me levantes a mí cuando estoy durmiendo porque me levantas a un dragón. O sea, yo reniego y me cuesta agarrar eso. Bueno, uno de esos días, mamá estábamos acá, agarramos después de almuerzo, mi mamá siempre tiene que hacer una siesta porque necesita reposar para que cuide un poco su salud. Entonces me dijo, hijo, vamos a ir al cuarto a descansar. Ya, mamita, le digo, entren al cuarto, ¿no? Entonces entran al cuarto, pero mis hijos, ellos felices, sus nietos de poder estar con ellos, entraron con ellos. Justo yo estaba con Lili, que no sé qué estamos terminando de hacer, y los enanos estaban saltando al lado de mi mamá, uno gritaba, la otra chillaba ahí, o sea, jugando con ellos. Cuando yo entro, le digo, Lili, mira, no le dejan dormir a los papás, le digo, ¿no? Entro, le digo, mamita, lo voy a sacar a los bebés porque seguro les está interrumpiendo. Pero me llama la atención porque a mi mamá la veo despierta. No, hijito, me dice, no te preocupes, yo estoy tranquila. Y miro al lado de mi mamá, lo veo a mi papá volteadito y cerrado sus ojos. Yo pensé, pues, que se hacía el dormido. Y voy para sacarle a la gorda y mi papá estaba, pues, que parecía un bebé durmiendo así. En medio de la bulla, el hombre estaba, pero seco. Y yo le digo, ya después cuando se lo digo, pero papá, ¿todo durmiendo? Y me dice, sí, hijo. O sea, tengo esa habilidad, me dice, esa virtud de que puedo conciliar el sueño muy rápidamente, ¿no? Entonces, yo decía, wow, Señor, qué tremendo. O sea, él tú lo puedes levantar y charlarle lo que tú quieras y él se echa y agarra un sueño rápidamente profundo, ¿no? Entonces, yo creo que algo así le habrá pasado al Señor, habrá tenido esa virtud de que cuando se echaba dormía tan profundamente y tan bien que no sintió ni las olas golpearlo de aquí para allá, sino que estaba durmiendo tan plácidamente. Pero hay algo lindo acá que descubrí, que el Señor dormía plácidamente porque su confianza estaba en el Padre Celestial. Amén. Por eso tuvo un sueño tranquilo en medio del mar agitado. Y saben que esa misma confianza
no había en los discípulos? Cuando la tormenta comenzó a azotar, ellos realmente yo creo que habrán pensado, aquí fuimos, acá nos morimos, aquí vamos a morir ahogados. Pero hay algo curioso. Recordemos que al menos 4 de los discípulos, 4 de los apóstoles que iban en esa barca, eran pescadores. O sea, conocían desde su juventud el mar. Eran dominadores de esa área, de lo que era el mar y las tormentas. Pero todos decían, aquí vamos a morir. Así que hay una enseñanza linda. El Señor puso a prueba su fe en el ámbito de su vida cotidiana. Y es la misma prueba que te toma a ti y a mí en lo cotidiano, en algo que tú y yo conocemos en nuestro diario vivir. Y pensamos que dominamos bien el tema, pero nuestro resultado no es el que esperaba nuestro Dios. Y en confianza muchas veces reprobamos el examen. Aprendamos a confiar. Nosotros aprendemos a confiar en quien sea. Podemos confiar en nuestro chico, confiamos en nuestra chica, confiamos en nuestro esposo, confiamos en nuestra esposa, confiamos en quien sea, menos en Dios. Y ante un problema, nuestro mundo se cae y lloramos. Y nos olvidamos de quién está de nuestro lado y quién pelea nuestra batalla. Eso le pasó a los discípulos. Día y noche estaban con el maestro, escuchaban sus lecciones, eran testigos de los milagros. Pero ¿qué decían en ese momento que cuando se levantó la tormenta? Vamos a morir, Señor, acá nos ahogamos. ¿Y cuánto de nosotros no nos hemos sentido así? Tenemos la impresión de que Dios no nos interesa por nuestras dificultades, que no contesta nuestras oraciones. Hay algunos que dicen esta frase muy célebre, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Dios, a mí? ¿Por qué esto me pasa? Otros dicen, ¿acaso no soy tu hijo o seré tu entenado? Hay otros que dicen, ¿por qué solo le respondes a ellos y por qué no me respondes a mí? Y no nos ponemos a pensar que quizás nuestro Dios nos esté tomando un examen sorpresa, que es el momento de poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Si el Señor te dijera, a ver, hijo, ¿cuánto es tu fe? ¿Cuánto te sacarías en el examen? ¿Te sacarías un 100? ¿Te sacarías un 60? ¿Un 50? ¿Un 40? ¿O te sacarías un 10? Un 80. Por eso el Señor les dice, ¿cómo no tenéis fe? Le dice a sus discípulos. ¿Saben? El mayor peligro no era el viento, no eran las olas, el mayor peligro era la falta de fe que no tenían esos discípulos. Porque solo nos centramos en ver nuestro entorno y nos olvidamos quién pelea nuestra batalla, quién va delante de nosotros, quién es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Qué bueno es saber que cuando el Señor Jesús está con nosotros, en el barco de nuestras vidas, no hay tormenta, no hay huracán, ni maremoto que pueda naufragar. Qué hermoso. Mira lo que dice Romanos 8:28. Romanos 8:28. Más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Dice todas las cosas. No dice algunas, esta sí, esta no, este problemita. No, dice que todas las cosas ayudan para bien. Si pudiéramos entender la magnitud del poder de esta palabra, que todo lo que nos pasa en nuestra vida, sea bueno, sea mal, lo que nos quedemos en duda, dice, nos ayudan para bien. Todo esto, y sabemos que Dios tiene el control. Pero muchas veces en la tormenta uno no quiere ver. Y ahora, yo no sé si tú y yo han podido ver realmente en el mar una tormenta. Es realmente algo impresionante. Y si no bueno, acá no hay mar, pero en fin. Es algo impresionante ver una tormenta. Por Nat Geo, Discovery Channel, bueno, algunos que hayan visto alerta en el mar, debe ver o habrá visto en la televisión un poquito de esa magnitud de lo que pasa en los barcos, ¿no? Mar adentro. Yo tuve una oportunidad, tuve una experiencia bonita, me gustó, me hizo recuerdo bastante cuando yo estaba en el Perú. Tuve la oportunidad de trabajar en el puerto marítimo de Lima, en lo que son unas embarcaciones pesqueras. Estas eran unas embarcaciones pesqueras japonesas. Bueno, un amigo me llevó, él era maquinista y me dijo,
Cesarín, vamos, si quieres, sé que te gusta la mecánica, antes que estudie, y me dijo, vamos para que aprendas. Tengo un pequeñito problema, se me está agotando mi batería, no sé por qué se me ha ido y estoy lejos de conectar mi enchufe. ¿Ya? Anda, hijo, busca, pues, busca un lugar. Ya, denme un segundito porque se me va a ir. Se me va a ir. Corre, Forrest. Okay. Mientras César va, qué bonito escuchar que Dios dice, no nos va a dar una prueba más grande de las que podamos soportar. Y me venía a la mente que el Señor dice que siempre va a probar nuestra fe. Dice que nuestra fe siempre va a ser probada. O sea, que estos exámenes no van a ser una vez y listo, sino que siempre vamos a estar pasando exámenes sorpresas. Y lo que más me gustó es de que cuando estemos pasando la prueba, no la estamos pasando solos. Aunque nos vamos a asustar tal vez un poco, se va a mover la marea, vamos a tener mucho miedo tal vez, pero recordemos que no estamos solos. El Señor está con nosotros. Y para no aplazarnos, aprendamos a confiar que todas las cosas que nos suceden, todas las cosas nos van a ayudar a bien, aunque en el momento no estemos entendiendo lo que está pasando, ¿no? Reconozcamos eso. No sé si quieres acotar algo más. Sí, acotando un poquito más a que César vaya cargando. Hay muchos pasajes en la Biblia que dice que el Señor está siempre con nosotros, aunque nosotros no lo veamos, aunque a veces no lo sintamos, su promesa es que siempre está con nosotros. Y de la más conocida que tenemos es Isaías 41:10, que dice: así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. O sea que lo que nos queda a nosotros es confiar, tener fe, porque su palabra es clara y Él jamás miente. Ahora, si nosotros no le creemos, ya es por falta de fe y pues perdemos esa gran oportunidad, pero Dios siempre está con nosotros, así que téngalo por seguro, hermano, en tiempo difícil, en estos tiempos que estamos pasando, recuerde que el Señor siempre está con nosotros. Si muchas veces no vamos a tener en abundancia, pero vamos a tener por lo menos para cubrir nuestras necesidades, porque esa es la promesa de nuestro Señor. Y después vamos a salir y Él nos va a llevar, como dice, días victoriosos, días de abundancia. Amén. Amén. Tenemos que saber soportarnos. ¿Ya estás ahí, Jo? Sí, mamita, amén. Wow, qué hermoso que aporten tantos mensajes al mensaje que hay, ¿no es cierto? Entonces, ya voy a terminar. Ustedes ya me están dando las conclusiones muy hermosas para aplicarlas. Yo les decía, además, si quería terminar con esto, con esta historita que me hizo recuerdo, les decía, de que tuve la oportunidad de trabajar en estas embarcaciones. Bueno, la cuestión es que mi amigo era maquinista, entonces, por ende, ayudaba en la parte de motores. Y una de las cosas que uno tiene que hacer es la famosa, cuando ya reparas el motor, haces prueba de máquina y lo tienes que hacer mar adentro, ¿no? Obviamente que la embarcación cuando estás en puerto, en dique, está parado, el mar es calmadito, como ustedes lo ven. Entonces, cuando hacíamos la prueba mar adentro, la embarcación, que estamos hablando de unos 200 a 300 metros, que era este barco, era inmenso, entonces son empujados por pequeños barquitos, y tiene que tener una, como te digo, salir mar adentro, porque el encender la máquina principal hace una bulla espantosa, es una bulla muy fuerte y necesita mover, impulsar estas hélices, tiene que estar en una profundidad para no poder dañar. La cosa era que, bueno, al punto que quería llegar yo era que, me acuerdo que yo, todo curioso, le dije, quiero ir a la prueba de máquina, me encantó. Fuimos mar adentro, pero lo curioso era cuanto más avanzaba el barco mar adentro,
el mar ya no era tan calmado. Se comenzaban ya las olas, el mar se embravecía, o sea, mar adentro, el mar se embravece. Y comenzaban a empujar de un lado, de otro lado, de un lado, a otro lado. Y yo decía, Dios mío, la verdad que me comenzó a dar cierto miedito, de verdad, porque se veía cómo las olas comenzaron a golpear el barco. Por más grande que era inmensa esa embarcación, lo comenzaba a tambalear de un lado a otro. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que hay tormentas que azotan a la vida de toda persona que son impresionantes. ¿Sabes qué? Yo no sé qué tormenta o qué prueba o qué dificultad aún tú puedas estar pasando. Y puede ser tan impresionante, tan fuerte o tan difícil. Pero solo quiero que recuerdes que Jesús siempre calma la tempestad. Amén. Es el que calma la tempestad. Recuerda que aún en tus peores situaciones, Jesús estará allí a tu lado para calmar esa tempestad. Termino diciéndote esto. Ponme la imagen, por favor, Andresín. La próxima vez que te den un examen sorpresa en medio de tu adversidad, puedas recordar todo lo que Dios hace por ti y así podrás aprobar. Que Dios te bendiga. Amén, amén. Ya acotamos nosotros a lo que predicó César. Alguien me pidió el versículo que leyó Toño y es Isaías 41:10, para que lo anoten también. Estuvo muy bonito. En nueva versión internacional. Vamos a orar, amorcito, ¿puedes orar? Amén. Padre amado, Dios Todopoderoso, Señor, estamos fortalecidos al escuchar tu palabra, Papito Santo, de tus lindas promesas, Señor. Por favor, quita de nosotros, Señor, toda falta de fe, toda incredulidad, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, te pedimos, Padre Celestial, y sea fortaleciendo nuestro espíritu día a día, Señor. Gracias por la hermosa palabra que nos has dejado, Señor, esta noche y siempre. Solo tenemos que agarrar nuestras Biblias, Señor, y ver de ahí, entender a cabalidad que tú siempre estás con nosotros. Tú jamás nos vas a dejar. Estamos, Señor, en las palmas de tus manos, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor. Yo te pido que puedas llegar al fondo de la mente, del corazón y del alma de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, para convicción de esto. Tú jamás nos vas a abandonar. Si estás tú en la barca, estamos salvos. Gracias, papito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de irnos, quiero avisarles que mañana vamos a tener Santa Cena. Por favor, preparen sus corazones. Primero la enseñanza y luego tenemos Santa Cena. Continuamos con la enseñanza de la familia. Recuerden que es una seguidilla de buen tiempo de enseñarles bastante cosas sobre la familia. Que Dios me los bendiga. Buenas noches a todos. Estaba muy bonita la palabra. Amén. Chao, hijo. Bendiciones. Chao, papitos. Chao. 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 Chao.